En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, en este día viernes 21 de abril del 2023. La liturgia de la iglesia nos presenta para este día viernes el Evangelio de San Juan. Estamos en el capítulo 6, versículo del 1 al 15. En aquel tiempo Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea, o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque había visto las señales milagrosas que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca de la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: ni siquiera 200 denarios de pan bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió: dígale a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos pues se sentaron ahí, y tan solo los hombres eran unos 5,000. Enseguida tomó Jesús los panes y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente le fue dado de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan todos los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Lo recogieron, y con los pedazos que sobraron de los 5 panes llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, decían: este es en verdad el profeta que había de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Comenzamos con algunos pensamientos de algunos santos que nos pueden ayudar también a entender esta reflexión que vamos a hacer con respecto al Evangelio de hoy. Decía San Juan Pablo II que Jesús no contaba con una cantidad suficiente de bienes materiales. Lo que la razón humana no se atrevía a esperar con Jesús se hizo realidad gracias al corazón generoso de un muchacho. También dice el Papa Emérito Benedicto, que Dios en gloria lo tenga, que Jesús no permite que la necesidad del hombre se reduzca al pan, a las necesidades biológicas y materiales. No solo de pan vive el hombre, dice la palabra de Dios, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Al liberar a algunos hombres de los males terrenos, Jesús realizó unos signos, digamos, mesiánicos. No obstante, no vino para abolir. Oiga bien, Jesús no vino para abolir
todos los males del mundo, sino a liberarnos a los hombres de la esclavitud más grave, como es la esclavitud del pecado, a causa de todas sus servidumbres humanas. Vemos entonces cómo Jesús pone a prueba a sus discípulos ante los desafíos que van a encontrar en la comunidad cristiana que se les ha dado a cargo de ellos después de la muerte de Jesús. Han de participar el compartir para asegurar la vida y la existencia de todos. Hermanos y hermanas, el pan multiplicado es fuente de vida y genera reino, alegría, paz, felicidad, amor. Esos son los signos del reino. Con gestos visibles surge el amor generoso de Dios que siempre acompaña a los que caminan cansados en la vida cristiana, en la sociedad. Para ello cuenta con la generosidad de cada uno. Hermanos y hermanas, las dinámicas del reino se gestan, podríamos llamarle a contracorriente de lo que nos propone el mundo materialista y consumista que oprime y excluye a los débiles y vulnerables de esta sociedad en que vivimos. Nosotros como seguidores de Jesús no solo podemos manifestar simpatía por las causas de los oprimidos y débiles de este mundo, necesitamos tener mucha creatividad para imaginar y realizar el mundo nuevo que soñamos y que nos propone Jesús. Un amor solidario y de servicio, pero un servicio desinteresado. Como comunidad cristiana estamos llamados. Jesús nos invita a restarle valor a los bienes que acumulamos y pasar al desprendimiento y sobre todo a la generosidad. Cuando esto sucede, hermanos y hermanas, es porque somos capaces de partir y compartir no solo el pan, sino nuestro tiempo, nuestros conocimientos, todos nuestros talentos y capacidades con quienes menos oportunidades han tenido. Por eso hemos venido recalcando en cada reflexión que cada Eucaristía debe de convertirse en el espacio de comunión, igualdad y solidaridad compartida. Jesús se los decía a los discípulos para probarle porque él sí sabía lo que iba a hacer con aquella multitud, que eran miles y miles. Dice el Evangelio que solo hombres eran 5,000. Entonces hoy acabamos de leer en el Evangelio la multiplicación de los panes. El agobio de los apóstoles ante tanta gente hambrienta nos hace pensar en una multitud actual, no hambrienta, sino peor aún, alejada de Dios, con una anorexia espiritual que impide participar de la Pascua y conocer a Jesús. No sabemos cómo llegar a tanta gente atea. En la lectura de hoy, un mensaje de esperanza. No importa la falta de medios, sino los recursos sobrenaturales. No sabemos, o no seamos, mejor dicho,
realistas, entre comillas, sino confiados en Dios. Eso nos falta, confiar en Dios, fiarnos en Dios y no en el hombre, y no en el mundo. El mundo tiene que ser transformado por la fuerza y el poder del Espíritu que habita en cada uno de los cristianos. Así cuando Jesús pregunta a Felipe dónde podría comprar pan para todos, en realidad se lo decía para probarles, porque él sabía lo que iba a hacer. El Señor espera que confiemos en Él, hermanos y hermanas. Al contemplar esos signos de los tiempos, no queremos pasividad, pereza, languidez por falta de lucha, sino esperanza. El Señor, para hacer el milagro, hermanos y hermanas, quiere la dedicación de los apóstoles y la generosidad del joven que entrega unos panes y unos pescados. Jesús aumenta nuestra fe, obediencia y audacia, aunque no veamos enseguida el fruto del trabajo, como el campesino no ve despuntar el tallo después de la siembra. Fe, pues, sin permitir que nos domine el desaliento, sin pararnos en cálculos meramente humanos. Para superar los obstáculos hay que empezar, hermanos y hermanas, trabajando, metiéndonos de lleno en la tarea, de manera que el mismo esfuerzo nos lleve a abrir nuevas veredas que aparecerán de modo insospechoso. No esperamos el momento ideal para poner lo que esté de nuestra parte. Cuanto antes, pues Jesús nos espera para hacer el milagro. Las dificultades que presenta el panorama mundial en este comienzo, digamos, del nuevo milenio, decía Juan Pablo II, nos induce a pensar que solo una intervención divina o de lo alto puede hacer esperar un futuro menos oscuro. Esa era una profecía que hacía el Papa Juan Pablo II cuando estaba un poco más joven. Y es cierto, la humanidad necesita una manifestación, creo que ya la tuvimos con la pandemia, una manifestación grande, donde nos sentimos vulnerables como personas, los mismos científicos, la ciencia, los intelectuales, y no digamos los pobres, que sabemos percibir quizás mejor las cosas desde la fe, desde la esperanza. Pero es cierto, necesitamos una sacudida a nivel universal para que podamos volver a Cristo. Alabado y glorificado sea el nombre de Jesús, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.